Hola, soy Fabi y en este video vamos a ver el último capítulo de la historia del mueble inglés. Todo el resumen desde el Tudor hasta el victoriano. Ahí tenemos una línea de tiempo para que puedan ver la evolución rápidamente que va a llevar el mueble. En esta línea de tiempo en especial, arrancan del 1600, es decir, el periodo jacobino, en la etapa final del Tudor, hasta llegar al estilo eduardiano, que se relaciona con la etapa final del victoriano y el Art Nouveau, hasta el 1900. En este canal tienen todos los capítulos correspondientes a la historia del mueble inglés, al igual que a la historia del mueble francés y el resumen correspondiente de Francia. Les recomiendo utilizar este video para una vez habiendo visto todo el resto, o para los estudiantes, como mis estudiantes de escuelas de diseño que tengan que rendir examen de historia del mueble, les va a ser muy útil si ya vienen con todo el resto visto o estudiado, en el caso de que sean estudiantes de dichas carreras. Igual para todo público, por supuesto, interesado en la maravillosa historia del mueble. El estilo inglés también podemos ver en esta cronología que hace hincapié desde el año 1700, de la época de la Queen Anne, reina Ana, hasta 1850, en la etapa del victoriano. Claro, en esta cronología se hace más hincapié en los fabricantes actuales de muebles, que son estos estilos los que se fabrican industrialmente o en serie. El resto tal vez los consigamos más de anticuario. Un resumen así visual rápido, que vamos a ir viendo por supuesto en imágenes a color, de los estilos de asientos, en general de toda la historia del mueble, porque en este cuadro se ven inclusive muebles egipcios, griegos y romanos. Tenemos otro más de toda la evolución del asiento y por supuesto intercalando aquí en este cuadro con los franceses. Es decir, que si estamos hablando del Chippendale, en la Francia de Luis XV, ahí tenemos el mueble correspondiente a la misma época del Luis XVI, el Adam en Inglaterra, del Regency, el Imperio francés, del Victoriano, el Louis Philippe y el Napoleón III. Comparemos primero interiores con características inglesas generales. Por lo general, a diferencia, bueno, esta imagen no me da la razón, pero por lo general los ingleses se complican más en techos y no tanto en paredes. A la inversa, hacen los franceses. Pero ¿qué podemos destacar aquí de características inglesas realmente notorias? El piso de tablas, el entablonado, que en Francia nos volcamos más de lo más particular, el parqué. El parqué francés, el entablonado es inglés. La chimenea es a la inglesa contra la chimenea a la francesa. La chimenea a la francesa sobresale, la chimenea inglesa se integra con la pared o avanza con ella. El gusto por la madera, sí, también se da en Francia y esto tiene que ver con los niveles, no tanto con la tendencia, si es francesa o inglesa. Y vemos ventana guillotina, sí, nosotros la mencionamos en el William and Mary, uno de los grandes aportes holandeses. Otras características en esta boiserie siempre van a ser simples con la boiserie, es decir, van a tener cartuchos superiores de ángulos rectos. Siempre el cartucho inferior, tanto en Francia como en Inglaterra, es simple porque toda la elaboración de cada estética está centrada en el cartucho superior, en el recuadro, ¿ven? De arriba. Los cartuchos son estos recuadros o con el formato que ustedes quieran. Es una cuestión de encerrar. La boiserie habíamos arrancado desde el Régence francés, lo vimos ya en los inicios del Guillermo y María, del William and Mary, y aquí vemos que sus características son intercalar mucho elemento neoclásico, como estas pilastras, y también un gusto muy exquisito por elementos pintados o de marquetería, son muy delicados en ese aspecto. También recomendamos cine inglés de época. Miren, hay mucho cine que pueden gustar de ver, inclusive cine contemporáneo, también hay cine clásico. En las imágenes que están viendo es cine contemporáneo. Y lo mencioné en cada
y video que estuvimos viendo. Por ejemplo, mencioné las películas del victoriano en la época, mencioné también las películas de los estilos neoclásicos en cada video correspondiente, por ejemplo, La Duquesa, ¿no? Hay varias fotogramas de esa película. También mencioné la serie Los Tudor. Y hablando de los Tudor, bueno, empecemos ya mismo a ver los reinos o los gobernantes que van a estar a la cabeza de estas tendencias estilísticas, mobiliarias y de decoración. Una imagen de Holbein, del famoso pintor alemán que trabajaba en la corte de Enrique VIII. Una imagen que ya muestra un retrato psicológico, renacentista, con vestimenta acorde, porque ya se utilizan brocatos, damascos, apliques de piedras, terciopelos. Continuando con el estilo que sigue, un retrato de William and Mary. Ya estamos entrando al barroco. El Tudor es fin de la Edad Media y el Renacimiento. Y hablando del barroco en Inglaterra, la reina Ana, este lindo retrato de esta bella reina, Queen Anne, que ella lleva la casta de los Hanover, el apellido de los Hanover. Como verán, es más informal la posición de ella posando, si lo comparamos con Enrique VIII, porque en el barroco este es el tipo de retrato que se impone. Y a partir de que se inician los estilos con nombre de ebanista, es decir, viene Tudor, Guillermo y María, William and Mary, Queen Anne, Reina Ana. Lo que sigue serían los estilos georgianos, Georgian primero, segundo, tercero y cuarto, pero se los reconoce mejor con los nombres de ebanistas. Sería Chippendale, siguiendo la secuencia del mueble inglés, después Adam, después Hepplewhite, Sheraton, el periodo Regency, por último Victorian. Es decir, que hay un impasse desde la Reina Ana hasta el Regency con nombres de ebanistas y se los reconoce más con el nombre de ebanistas. Igual recuerden que pueden encontrarlo como un Georgian III o un Chippendale, supongan. Se lo identifica así más en la Casa de Antigüedades. Bueno, y por último vemos la imagen de la Reina Victoria, de la Queen Victoria, que en este canal, por supuesto, yo decidí colocar los videos todos por temática porque es muy extenso este estilo burgués. Entonces, resumiendo, Tudor, William and Mary, Queen Anne, Chippendale, Adam, Hepplewhite, Sheraton, Regency y Victorian. Esos son los estilos ingleses. Ahí tenemos un daguerrotipo de la reina Victoria porque ella fue una reina que vivió durante la Revolución Industrial y ya se había inventado el sistema para sacar fotografías. Y ahí tienen una imagen, una escultura de Chippendale. Esto sería equivalente a hablar de un Georgian III. O de Adam, el célebre arquitecto de la Zion House que presentamos cuando explicamos ese estilo. Y este me pareció muy, muy acorde, Yoda y el confort inglés. Fíjense que personaje célebre de Star Wars disfruta de este confort que justamente inventa Chippendale. Vamos ya mismo a ir comparando, como hicimos con Francia, y los invito, otra vez se los comento o se los indico, se los voy a dejar linkeado acá abajo en los comentarios, el resumen de los estilos franceses. Empecemos por los muebles de guardado, en este caso un aparador. Aparador siempre es para vajilla. Un aparador Tudor, cuya característica, al igual que va a pasar con el Renacimiento francés, es un mueble de dos cuerpos, macizo, con una cintura con cajones y una base prismática, en este caso particular, y puertas, por supuesto, con tableros replanados. En este caso particular, ¿qué es lo que identifica el Tudor? Los enormes bulbos de melón o bulbos en tazón. Eso es lo que más identifica al Tudor a simple vista. Tenemos otro aparador cabinet de la misma época. Cabinet es cuando ya tiene cajoncitos, una infinidad de cajoncitos detrás de esas puertas batientes. Acá los bulbos de melón se han estilizado, pero siguen siendo de gran tamaño. Entonces, lo que destacamos en el Tudor
así a simple vista, son estas tallas y el bulbo de melón. Sigue vigente la media cebolla como pie, y ahí tienen el bulbo Tudor, una variante, hay varias, y por supuesto el gusto por las volutas que se ve en las zapatillas o patines de la base de esta mesa. ¿A qué se le llama zapatillas o patines? Patines le llama Feducci en su libro académico, zapatillas le llamamos en Argentina, más allá de que hay otras zapatillas que son las que visten los pies, pero se le llama zapatas, zapatillas o patines. Bueno, se lo señalo con el lápiz, como siempre hacemos, en un color, a ver, rojo acá, o no, mejor vamos a elegir el amarillo. Estos son, estos de acá. Son todo este conjunto, es una zapatilla o patín, porque tiene, ven, la forma de una zapata, remitiéndonos a la estructura que se utilizan en las construcciones, en los cimientos. Esta otra vez, los bulbos Tudor dentro de una cama con baldaquino. Los baldaquinos en el Tudor son simples, que significa de una altura que no supera los 2 metros. ¿Y cuáles son los baldaquinos? Y se acuerdan, era baldaquino común, baldaquino a la imperial, baldaquino a la duquesa, baldaquino a la polonesa. Este corresponde al baldaquino común y destaca toda la cuestión arquitectónica en la cabecera de la cama, con arcos, pilastras, estípites, telas, brocatos, damascos, pasamanerías. Pasando ya al mueble de guardado y al interior genéricamente William and Mary, tenemos el clásico tallboy o cómoda alta, que también va a compartir como tipología la reina Ana o el Queen Anne, la gate leg, que se atribuye al final del Tudor y propia del William and Mary, y una silla característica del William and Mary, en este caso un silloncito, que tiene respaldo alto y estrecho, y un juego de diseño que repite en la chambrana y en el remate del respaldo. Ahora lo vamos a ver. Ahí tienen el tallboy. El tallboy es una cómoda alta. En este caso particular, debido a sus balaustres, es un William and Mary. Los balaustres en trompeta, combinados con pies de cebolla y unos herrajes pivotantes, el gusto por la chapa de raíz y un festoneado en la parte baja del mueble. Ahí se ve bien. En el caso, bueno, este es un lowboy, cómoda baja. Siempre llevan cajones, el tallboy y el lowboy. Tanto el lowboy como el tallboy son patrimonio como como tipología estilística en el William and Mary y en el Reina Ana. Pueden arrastrarse hasta el Chippendale, pero son más justamente de estos dos estilos. Después se reemplazan por otros tipos de muebles. Cada época tiene su tipología de mueble, así como en la Edad Media se usaba todo se guardaba en un cofre. Llegado ya a la etapa victoriana, tenemos infinidad de muebles de guardados y el cofre quedó en la historia. Bueno, ahí se ve clarito el respaldo en trompeta, así se llama, el travesaño en diagonal, plano y sinuoso, unos claves pinjantes, esas puntitas que cuelgan del festoneado de la parte inferior del mueble, y unos herrajes que ya demuestran ser reinana, el herraje bat. Ahí se ve justamente el herraje Pat, que lo va a compartir tanto el final del William and Mary como todo el Reinana. Y algo que es muy notorio en Inglaterra, en los muebles ingleses, y que inmediatamente ustedes los podrían reconocer, acá se los marco en rojo, es el corte en la rodilla de la pata. Esta es la rodilla y ese corte bien notorio que hace que el mueble quede, al estar ensamblado, más estable y no disimulado como hacen los franceses, es característico de Inglaterra hasta llegado al siglo XIX. Después en el siglo XIX se rompen todas las reglas y a veces se confunden algunos muebles ingleses con franceses, aunque tienen sus particularidades. Ahí se ve el herraje bat bien notorio, bien clarito. Es un herraje que lleva el nombre de murciélago porque tiene una simetría especular que parece un murciélago batiendo las alas. Es totalmente actual, se consigue en cualquier casa de herrajes. Ahí se lo ve aplicados a un lowboy. Entonces, lowboy, tallboy. Y en el William and Mary ya avanzamos no solo sobre cambios como el herraje que va a compartir la reinana, sino también por el uso de las patas curvas, las patas cabriolet.
cabriolés si son de una altura determinada y si son más altas se llaman de galgo. Con pie de burro, después va a venir la garra y bola. Ya diríamos que estamos en presencia de un Queen Anne. Lleva todas las características, hasta la venera. Y ahí tenemos un tallboy, pero reina Ana. ¿Por qué? Por el cabriolé y pie de burro, por la venera, porque usa un frontis partido, un cuello de cisne, con esas curvas que se enfrentan, ¿ven? Allá arriba, el frontis en la arquitectura es eso que remata los edificios clásicos y todos los edificios de épocas posteriores, y en este caso está partido y tiene lo que se llama el cuello de cisne. Se lo señalo. Todo esto recuerden que está en los videos correspondientes. Estoy repasando. Por ahí les suena que voy un poquito rápido, pero es porque esto ya está. Es un repaso. Miren, ahí se ve cómo, si lo especularmente, ven ahí cómo enfrento este cuello de cisne. Porque el cuello de cisne terminaba así en rulo, ¿ven? Y acá está como más sintetizado. Lleva como unos trofeos o unos pináculos. El tallboy puede tener muchas formas de armarse. En este caso está alto. ¿Qué significa alto? Está libre la parte de abajo y se eleva a lo que sería la parte del chest abajo un poquito más. Con altura general 1,80 m, son 1,80 m aproximadamente. El lowboy no, es más bajo, 1,40 m. ¿Se fabrican? Sí, se fabrican. Mueblería famosa, así internacionales, Maple, en castellano, así traducido literalmente. En Maple tenemos acá en Argentina English Styles, Porta Armani y Lobeto, Tazzone, Nordisca, muchos, Fontenla. Tenemos muchas mueblerías que fabrican industrialmente, más allá de los anticuarios. El Maple o Maple está en todo el mundo. Cristalero, vamos entonces a pasar del lowboy y el tallboy al cristalero Chippendale, hablando de mueble de guardados altos. Fíjense que también lleva el frontis partido, pero en vez de tener cuello de cisne más curvo, tiene la doble C enfrentada de su apellido. El cristalero es una creación única de Chippendale que a partir del Chippendale empieza a aparecer en los demás estilos. Así que no encontramos un cristalero Tudor. De época, no, salvo que a alguien se le ocurra hacer uno, pero sería en contrasentido porque el Tudor no tiene ese aspecto, tiene un aspecto más pesado, más rústico si quieren, más de épocas medievales renacentistas y no tan delicado como el siglo XVIII, donde pertenece Chippendale. Entonces el cristalero como mueble de guardado. Ahí se lo va inserto dentro de un comedor Chippendale. Chippendale es el que más va a tener afición por tratar de elaborar sus diseños con el toque francés de elegancia, luminosidad. Pero va a respetar lo inglés, justamente, el corte en la rodilla, la combinación de cabriolet y garribola o pie de burro, pata trasera en sable, y el splat, la pala central, que es exclusivo de Inglaterra. Justamente sí viene de influencia china porque tiene que ver con el comercio de India, y este es un aporte que hacen los chinos, pero ellos lo transforman en algo tan inglés. Cuando de Chippendale destacamos la abundante talla porque era un excelente banista. Y ahí tenemos el Chippendale chinesco dentro de los cristaleros, toda la variante que tiene Chippendale. Chippendale va desde el Reina Ana hasta el neoclasicismo, pasando por lo chinesco, por lo irlandés, por lo holandés, por lo neoclásico, por lo rústico. En el capítulo de Chippendale explico cómo distinguirlos. En este caso particular, la silla no lleva splat, lleva un enrejado muy a la chinesca, con ese enrejado típico de la arquitectura de balaustradas chinas, patas traseras en sable, algunos detallecitos rococó que lo hacen europeo y no chino, y el cristalero chino, de los cuales hay muchas variantes y que son cristaleros para exponer vajilla de Wedgwood y vajilla muy fina. Ahí tenemos un Chippendale Bureau Cabinet, siempre mirando esta evolución de los muebles de guardados variados. Cuando es cabinet tiene cajoncitos tras las puertas o tras la tapa batiente. Es como un secretaire de estos que vimos en Francia, pero en este caso se lo podría considerar un tallboy, porque el tallboy es un mueble de guardado alto que lleva cajones y puede ser desde una alacena hasta una cómoda chest on chest, como vimos recién, superponiendo cajones. Chest son cajoneras, o en este caso una combinación de bureau, palabra francesa porque es un secretaire, un cabinet
y también una cómoda. Y Chippendale no va a utilizar los herrajes BAT, a veces sí, a veces no, va a utilizar unos herrajes que van a tener una manija pivotante con dos medalloncitos o florcitas y va a erradicar la parte de atrás, el escudo, lo que se llamaría. Arriba todavía pervive un poquito esa forma ondulante del cuello de cisne y no tanto la C de Chippendale. Y ahí tenemos otro Chippendale, cristalero chinesco, en una casa de anticuarios. Y está la joven ahí, que pueden ver la altura, calculemos que ella mida 1,60 m. ¿Cuánto mide este cristalero? Algunos superan el 1,80 m porque tiene como estas pagodas o techitos de pagodas. Sí, es un gusto chinesco, chipendalesco. Y también pasando al estilo que sigue el Adam, que ya es neoclásico, todos, tanto el Chippendale como el Adam y los que siguen están en el siglo XVIII, el Regency y el Victoria en el siglo XIX, y los estilos que vimos anteriores están desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Este es un Adam Cabinet Bookcase. Es común utilizar términos en inglés, al igual que términos en francés. Por lo menos aquí en Argentina, a nivel anticuario, a nivel estilístico, tenemos esta lista de términos que yo les proveo a los alumnos y les repito constantemente porque hay palabras que no traducimos al castellano, como hablar de pata cabriolet, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos el gusto por los estípites que comparte en la misma época Luis XVI. Estípites son un poquito más cuadrangulares, con pies más destacados, siempre Inglaterra destaca más los pies, y el gusto que tiene Adam por lo greco-romano, especialmente por lo pompeyano. Y en el caso de las cómodas, y habíamos visto en el capítulo correspondiente, Adam y Hepplewhite comparten la forma serpentina de frente, con estípites cuadrangulares o prismáticos, exquisita marquetería en reservas, las reservas son esos medallones, y un mármol o una madera marqueteada en la parte superior. Los que siempre llevan mármoles son las cómodas francesas. Entonces, línea serpentina, y ahí tenemos un cristalero Adam, también librero. Vamos viendo por estilos, de acuerdo a la cronología, diferentes muebles de guardado. Si a partir del Chippendale, que inventa o crea esta nueva tipología de mueble de guardado, los estilos que siguen lo van utilizando. Y ahí tenemos nuevamente, y comparando, porque Hepplewhite y Adam van juntitos, ya les dije, respaldo en óvalo, respaldo en escudo y línea serpentina para los muebles de apoyo, un Hepplewhite Side Cabinet. ¿Qué significa Side Cabinet? Que es un mueble para colocar sobre la pared, acompañando el resto de los muebles de comedor. Es un mueble heladero, sería, ¿no es así? Fíjense, los estípites cuadrangulares son de gran tamaño, mayor que los franceses, no tiene por qué llevar mármol, los muebles de apoyo franceses, a excepción de la cómoda y el escritorio, llevan todos mármol, los ingleses no. El gusto por las raíces, las chapas de raíces, es muy delicado en ese aspecto Francia. Inglaterra, disculpen. En este caso, otro Hepplewhite Sideboard, ¿cómo los distinguimos? Por la línea serpentina que comparte con Adam, porque son muebles bajos, no son muebles altos como los Tallboy o los Lowboy, y aparte, en el caso particular de Hepplewhite, llevan esos herrajes que son como las argollas pivotantes del Luis XVI, pero oblongos, llamados páteras. Ahí se ve otro Hepplewhite Zinc Base, este está transformado en épocas posteriores como un vanitori. Dijo en épocas posteriores porque el tema de lo sanitario arranca en Victoria. Y miren cómo se transforma un mueble de guardado en un vanitori para baño. Ahí está el Hepplewhite herraje pátera característico, que es oblongo, vieron, ovoide, no es circular como llevaba el Adam o como lleva el Luis XVI. ¿Por qué menciono constantemente el Luis XVI? Porque son estilos que están correlativos en la misma época y que son similares. La única diferencia a nivel silla es que el Luis XVI no lleva la trasera sensable. Los ingleses vienen hace rato con las traseras sensables, desde el Queen Anne. Otro herraje, para que no se lo olviden, del Hepplewhite. Y pasando ahora al Sheraton, esperen, vamos a ver otro más, este Hepplewhite Secretary Cabinet. ¿Cómo distinguimos el Hepplewhite aparte de los herrajes? Porque gusta mucho de lo plano, no avanza tanto
como otros estilos, no se particiona más allá de la serpentina en los muebles de tipo cómoda o de aparadores, pero en este que es un secretaire, el tema del losange, ¿vieron? El losange, estos rombos, rombeados, que se dan en la estructura de la parte vítrea, ¿no? Donde están las puertitas vidriadas. Así como vimos en Chippendale lo chinesco, acá tenemos el losange. Ahora sí, vamos al Sheraton, el último estilo neoclásico del siglo XVIII, que compartía con el Adam el Hepplewhite las delanteras en estípite, las traseras en sable, pero cambiaba el respaldo por uno cuadrangular. Fíjense ahí el aviso, porque este es un sello registrado, Furniture Design, since el año 1791. Este está en venta, miren, supongo que serán libras, 805 libras, una cómoda Sheraton, que ya abandona la herraje pátera, tiene unos herrajes también redondos con rosetas cretenses sobresalidos, mucho gusto por el detalle de torsadas y eso que ven tallado en los montantes de las esquinas, esas columnillas, con mucho trabajo combinado. Ahora después vamos a repasar cómo hacían los estípites de la época de Sheraton. No necesariamente lleva mármol, porque eso es para los franceses. Los ingleses por ahí usan mucha más madera. Tenemos un Sheraton Display Cabinet. Bien, hay un gusto más severo, porque Sheraton, como les conté en el capítulo correspondiente, era un inventor casi ingenieril. Inventa muebles con mecanismos, crea la creación de las camas gemelas. Entonces, este display cabinet muestra estructuras más geométricas. Ahí están todas las patas de mesa para Sheraton. Son mucho más elaboradas en talla de diferentes tallas, torsadas, variedad de aristas o estrías, como quieran llamarlo. El dado arriba lleva diferentes gustos, hasta liras, palmetas, losange. Bueno, todo eso es mucho más elaborado y variado que en el Adam Hepplewhite. Pero comparten todos estos tres estilos, las traseras en sable, las delanteras en estípite. Y de Sheraton, la gran creación, la Pembroke Table. Recuerden que les dije que Sheraton es tiene una gran inventiva ingenieril. Tenemos un sideboard plano. A ver, si comparamos, como hice en los capítulos correspondientes, y como una regla mnemotécnica que uso con mis alumnos. Adam Hepplewhite, serpentino. Sheraton, media luna o plano. Es decir, el frente de los muebles. Cómodas, muebles de aparador. Atención a la exquisita talla. Ahí tienen otro Sheraton sideboard, puede tener media luna también, media luna o plano, contra el serpentino de Adam Hepplewhite. Ahí tiene un tirador Sheraton que sobresale, no es pivotante con argollita como el de Adam o el del B16 y no es pátera con manijita pivotante del Hepplewhite. Y ahí tienen unos tiradores, fíjense cómo sobresalen, son redonditos, de un fabricante con acabados antique, lo que llamamos un acabado florentino. Pasando al Regency, que sería equivalente a hablar del imperio francés, y también se lo llama Empire en Inglaterra, no lleva la rigidez que lleva el napoleónico, porque esto es moda, vieron la moda que viene de Francia y se adapta a Inglaterra. Por supuesto está el capítulo correspondiente del Regency en este canal, un Regency Coffee Table, fabricado hoy en día, hasta que es una mesita de centro o ratona, cosa que en la época original este tipo de disposición de living no existía. Y ahí tenemos, ven, dos montantes laterales muy simples, característico del Regency o Imperio Inglés, es colocarle esos capuchones de bronce, a veces con garras de león, lleva rueditas, sí, del siglo XVIII que los muebles llevan rueditas, y la inventiva que ya había trabajado desde Chippendale hasta llegar a Sheraton, de rebatir y hacer plegables los muebles, no, como lo suelen hacer los ingleses y no tanto los franceses. Y aquí, a partir del Regency, no más serpentino, no más media luna, plano y bajo, como corresponde a los muebles de tipo imperio. Pasa con Francia y Francia a partir de ahí, todos los que siguen tienen plano y bajo, y acá lo mismo hasta que llegamos al victoriano, que hay gran variedad porque es un estilo burgués. Dice que simple es este mueble con una base prismática, o en ángulo, o en esquina, como quieran llamarlo. Le vuelvo a mencionar cómo se llama la parte de abajo. Pie en bloque,
pie prismático, pie en ángulo o pie en esquina. Elijan alguno de los 4 términos. Otro Regency que se parece más al Imperio francés, porque el Imperio francés era esto de caoba maciza, plana y bronces arqueológicos. Inglaterra lo copia, pero lo hace un poquito más light, si quieren. En Francia se sigue una línea que manda el gobierno napoleónico, de severidad. Este Regency Side Cabinet que tiene aplicaciones como de textura de telas. Y perdón, les vuelvo a mostrar si vamos a acompañar con este caso con candelabros que sean de bronce negro y dorado. Y miren la comparación con un aparador victoriano, siempre comparando estos muebles de guardado que estamos haciendo a través de los estilos ingleses. Estrafalario, recargado, bien burgués, no le falta nada. Y aparte hay un mix de diferentes estilos de tapas pasadas, hasta variedad de colores de madera y chapas de madera. Un victoriano, cristalero y librero. Siempre estos remates están rebuscados. Y los herrajes victorianos tienen cintas, pasamanerías, moños, perlajes. Como todo lo burgués, muy elaborado. Bueno, recordando cómo era la evolución de estos charts que vimos de sillas, vamos a comparar asientos y volvamos a la época del Tudor. En este caso particular, las sillas Tudor tenían el aspecto frailero, rígido, y yo destaqué el doble travesaño lateral, abundante balaustre, aldabas, que son esos travesaños que unen los montantes de los respaldos, como la silla del medio, la frailera del medio, que recordaban las vinchas femeninas de época. Recordé ver la serie Los Tudor y un montón de películas que hablan sobre esta familia tan cinematográfica y tan complicada. También hablamos del Losange con la rosa Tudor, en el caso del primer mueble que vemos acá, el silloncito, y estos apoyabrazos que a mí me suenan como abrelatas metálicos. Tienen diferentes disposiciones de trayantería, pero se destaca la tinantería baja y el doble travesaño lateral. El tercer modelito se podría confundir con un Luis XIII. Bueno, los invito a descubrir por qué. Así ven el capítulo y el resumen de Francia también. Bueno, ahí tienen un frailero Tudor, ven, doble travesaño lateral, bolachas, variedad de diferentes torneados, tapizado en cuero con claveteado. No es condicionante eso. Lo que es condicionante en la historia del asiento en todos los estilos es mirar de la cintura para abajo. Muy rígido el mueble, otro frailero Tudor. Y el frailero Tudor con aldabas, fíjense que lleva esas vinchas que llevaban las mujeres y a su vez llevan firuletes y demás decoraciones que son sacados del célebre libro de Kells, un libro que habla de mitología celta. No hace falta que las 4 patas sean iguales, estamos en un estilo transicional. Y pasando al William and Mary, destaqué con ahínco que las sillas eran lo más destacable por su uso actual como percha ballet o como silla divisoria de ambientes, es que la silla William and Mary, que es después del Tudor y antes del Reina Ana, lleva respaldo alto y estrecho, y la chambrana o travesaño delantero hacía juego con el remate final del respaldo. A su vez hay balaustres en trompeta, abundancia de orlas y volutas, hay más elegancia, hay tapizados fijos con diferentes telas muy finas. Estamos en la época del comercio de la Compañía de Indias y aparecen todos los aportes holandeses dentro de este estilo inglés porque se casa María Estuardo con Guillermo d'Orange, que hace un ratito los vimos. Ahí tienen otra vez, no hay una silla igual a otra, pero tienen en común estas características: respaldo alto y estrecho, chambrana haciendo juego con el remate del respaldo, y pueden tener balaustres en trompeta, y si no tienen balaustres en trompeta, lo que sí tienen pies que son característicos, el pie flamenco y la voluta española. Otro, William and Mary, ahora las vemos. Fíjense cómo se relaciona la chambrana o el travesaño delantero con el gusto o el diseño del remate del respaldo. Estoy repasando todos estos capítulos, están enteros para ver. Y ahí tienen la voluta española, son característicos del William and Mary, así como es característico el sabot de Biche para la Regence francés. Y la voluta flamenca. ¿Por qué flamenca? Porque tenemos justamente, ¿y por qué española? Porque primero que España está conquistando en estos momentos los Países Bajos del Sur.
Y lo flamenco se remite a los Países Bajos del Norte. Bueno, ahí tenemos entonces, miren, voluta española, voluta flamenca, exclusividad del William and Mary. No siempre están, pero si están, son garantía de este estilo. Y también recuerden la balaustre en trompeta. Vamos a pasar al estilo Queen Anne, que es el que sigue, un barroco inglés. Y lo más característico del Queen Anne es ese respaldo en forma de violín con splat central. Y las patas que van a compartir, igual que en el Chippendale, cabriolet garribola, cabriolet pie de burro, trasera sensable. Es un mueble que ya se fabrica en caoba, traída de las colonias de las Antillas, madera muy versátil que necesita poca volumen para sostener. De ahí que los ingleses ya se adelantan con las traseras sensables y de esa manera inclinan o tienen caída en los respaldos, asegurando la estructura del asiento. Bueno, acá hay que destacar que el Queen Anne tiene respaldo en forma de violín, splat haciendo juego, delanteras cabriolet con pie de burro o garribola como estamos viendo aquí. Y ya estamos viendo, trasera sensable, y estamos viendo algo muy inglés, el tapizado embutido desmontable. Y esto no lo tiene Francia, lo tiene Inglaterra. No siempre es así, puede ser clavetado fijo, pero Francia vieron que clavetea dejando todo el claveteo de la vista o con galones. Tela damasco rojo. Ahí tienen más, fíjense, y pueden tener travesaños o no. No son tan condicionantes esto de si tienen o no travesaños como pasa con los franceses. Los ingleses depende del uso, los ponen o no los ponen. Y en este caso, trasera sensable, delanteras en cabriolet con pie de burro. Atención al respaldo aviolinado o en forma de violín del respaldo. Bueno, en este caso ya hay una influencia rococó. Con el splat pueden ver la curva y contracurva asimétrico que presenta el diseño del mismo. Eso está mencionado en el capítulo de Luisquense, todo lo que tenga que ver con el rococó, por si quieren indagar bien cómo es este diseño. Y pasando a Chippendale, que todo le quedaba bien, o toda idea le cuadraba para sus diseños, variedad de asientos que, por supuesto, junto con la Reina Ana, comparten la delantera, cabriolet, garribola, cabriolet y pie de burro, y la trasera ensamble. Lo que va a cambiar es que el respaldo ya no va a ser más en forma de violín, sino un respaldo más bien en forma de trapecio, y va a tener un splat muy elaborado, los que lleven splat, porque Chippendale es un excelente banista. Tiene su tratado, su publicación que ya mencioné en el capítulo correspondiente, y fíjense que los de arriba no tienen splat, pero tienen los enrejados chinescos. Todo diseño es bueno para Chippendale. Ahí tienen un par de sillones Chippendale y ustedes me dirán, ah, pero se parece al Rey Nana el primero. Es que el primer Chippendale surge del Rey Nana. ¿Y cómo lo distingo entonces? Porque tiene más cositas, más firuletes, más ganchitos, más salientes. Es un excelente banista y aparte tiene unos apoyabrazos muy envolventes característicos de Chippendale. Asientos muy anchos, es el rey del confort. Y ahí tenemos, ven, estos bosquejos del Reina Ana al Sheraton para que vean cómo va evolucionando. El Reina Ana en el plano superior izquierdo, le sigue el Chippendale y abajo tenemos un clásico diseño Hepplewhite y después terminamos en un Sheraton. ¿Ven? Comparten todos patas traseras sensables, las de arriba son cabriolet y garribola y las de abajo son estípides. Tapizado desmontable o tapizado fijo a la inglesa. Y ahí volviendo al Chippendale, a ver, distinguiendo cuántas influencias tiene. A la francesa, ¿por qué? Porque lleva motivos Hokai o Rococó. Hokai en Francia, Rococó fuera de Francia. ¿Cuáles son esos motivos? Se los señalo. Por supuesto que todo esto está en el capítulo de Chippendale. Ahí está, ¿ven? Eso que viene así, miren, se los dibujo acá. Y es curva contra curva, asimétrico izquierda-derecha, naturalista. ¿Por qué naturalista? Porque está armado de ramas, flores, coquillas, espuma. Si quieren ver bien la explicación, remítanse al capítulo de Luis XV, por favor. Ahí lo tienen. No quiero repetir y no extender demasiado el video. Y en este caso, ven, el tapizado es embutido. Se desmonta de un puñetazo del otro lado. Cosa práctica estos ingleses. Así pueden limpiarlo sin necesidad de llevar toda la silla. En este caso tapizado con un moiré. Bueno, siempre recuerden que a diferencia del Reina Ana, es más bien trapezoidal el respaldo
y el splat es muy elaborado. Bueno, a la francesa, goticista o gótico, con tracerías góticas imitando las vidrieras de las catedrales, doble claveteado, es característico de Chippendale, y a veces Chippendale, depende de la estética, si es el rústico o el gótico, no así el fabricante actual, no sigue esos lineamientos, utiliza travesaños y utiliza pies prismáticos. No le hacen falta porque trabajan con caoba, que es una madera muy resistente, pero él dice que estéticamente, si es algo gótico, viene de lo medieval y bueno, hay que colocarle estos travesaños. Es el más imitado dentro de los fabricantes actual, la tracería goticista que recién veíamos, disculpen, es esa tracería que vemos en el respaldo que recuerda a las lancetas de los vitrales de las catedrales, esas ventanas largas. Hay tréboles, arcos apuntados o arcos góticos. Y acá tenemos el rústico, que es más simple, que tiene travesaños siempre y que a veces suele tener la doble C de Chippendale enfrentada. También tenemos acá más modelos góticos de los que se fabrican hoy en día, ven, y no llevan patas prismáticas, llevan cabriolet y garribola en este modelo. Y ahí se ve la tracería gótica del Splat. No son medievales, son Chippendale. Él toma la idea medieval. Ahí tenemos un sillón chino chinesco, puede tener más que nada, más que Splat, un enrejado en el bastidor del respaldo, pero en este caso volvemos al Splat, que es la pala central, que sostiene bien la espalda, eso lo hacen tan cómodo los muebles ingleses, y lleva la tracería gótica de las ventanas de las catedrales. Las patas, cabriolet y garribola, y el corte en la rodilla bien notorio y característico de Chippendale es el tapizado fijo, cubriendo toda la cintura. Excelente trabajo de apoyabrazos. Y esa es la variante con la chinesca, que en vez de llevar splat, lleva un enrejado. Se le agregan travesaños, según él son necesarios desde el punto de vista estético, trasera sensable, y ustedes miran, ¿por qué no es una silla china? Porque los chinos no hacen este tipo de mobiliario. Y ahí vemos, pasando al estilo que sigue, el Adam, que ya es neoclásico, Adam, Hepplewhite y Sheraton son del siglo XVIII. Vemos que se parecen al Luis XVI porque llevan estípites cilíndricos, pero también llevan cuadrangulares. Y hay una característica del inglés, no siempre se cumple, las traseras son en sable. Y lleva algo que no lleva el Luis XVI, escudo o rueda. Pero a simple vista parecen Luis XVI. Y bueno, son estilos que se pueden combinar tranquilamente. Y ahí se ve, ven, trasera en sable, delantera en estípite, escudo, puede tener estípites cilíndricos o cuadrangulares, pero ya lleva traseras en sable. Y lleva escudo, que el Luis XVI no lleva. Son estilos neoclásicos, de ahí el gusto por los estípites, las guirnaldas neoclásicas o grecolatinas. Y algo muy del Adam, y hasta pueden aparecer cuatro patas iguales en estípite, pero esto jamás lo tiene el Luis XVI, es el tema, ven, de los poliglifos, que son los poliglifos, esos decorados tipo vainillitas pequeñas en hendidura que lleva la cintura del asiento. Eso es característico del Adam. Y vemos de nuevo una patera, una margarita oblonga en el centro de la decoración de la cintura. Vemos también que, al igual que el Luis XVI va a trabajar el óvalo, puede ser respaldo a la reina o cabriolet, si es curvo o plano, en cuanto a cómo envuelve la espalda. Y algo muy característico del Adam y del neoclasicismo inglés es el uso de la formato en rueda. Las traseras en sable, las delanteras en estípite, acá como corresponde, prismáticas, y unos piecitos bastante gruesitos. Todavía el recordatorio de Chippendale que sigue influenciando en el torneado o en la talla del apoyabrazos. Ahí vemos más, fabricados actualmente, sillones con splat que llevan una roseta que tensa en el centro, apoyabrazos heredados de Chippendale, tapizado fijo a la inglesa, y no necesariamente las traseras sean siempre en sable, pero esto es notoriamente inglés porque lleva splat. Ahí tienen un conjunto de Hepplewhite que siempre van junto a Adam. En el capítulo correspondiente yo junté los dos estilos, pero destaqué que el Hepplewhite, si bien trabaja al igual que el Adam, las traseras en sable, las delanteras en estípite y los escudos u óvalos, el Hepplewhite trabaja mucho en las de paraguas, en cuanto al formato que va armando el bastidor del respaldo, que es un estilo que triunfa mucho en Estados Unidos, les conté, que lleva travesaños, que puede tener una punta en ese escudo que llegue a tocar el asiento, que lleva las plumas del príncipe de Gales,
Ahí ven la punta que pega ahí en el asiento. Vamos a señalarla otra vez. Ahí ven la punta. Y que puede tener travesaños o no. Es un estilo que triunfa muchísimo en los Estados Unidos. Por eso mostré residencias norteamericanas. Es un estilo ya en época federal. Y acá tenemos el Hepplewhite con el clásico haz de paraguas. Puede tener travesaños y puede también tocar la punta en el asiento. A diferencia de Adam, que comparten con el Adam, trasera sensable, delantera en estípite, respaldo en óvalo o en escudo. Ahí está, otra vez el Hepplewhite sillón haz de paraguas. Y pasando ya al estilo último neoclásico, que lo separé también en un video aparte, el Sheraton con sus respaldos. Sacando de la segunda línea, la del medio, todo el resto es más cuadrangular. Comparte con el Adam y el Hepplewhite, las traseras en sable, las delanteras en estípite, pero lleva un formato de respaldo diferente. ¿Y qué tipo de frente de mueble tenemos? ¿Se acuerdan? Serpentino para el Adam Hepplewhite, media luna o recto o plano para el Sheraton. Lo acabamos de ver. Ahí tienen diferentes respaldos de Sheraton sacados de su famoso libro. Al igual que Chippendale tiene un libro publicado. Y ahí se puede ver de los fabricantes actuales una silla Sheraton. Muy elegante, muy fina, siempre apunta a tener elementos romanos, guirnaldas, losange y paños colgando en sus tallas. Y vamos a un sofá Sheraton. Los sillones o sofá ingleses son simples, sencillos, llevan almohadón suelto completo y llevan apoyabrazos al mismo nivel, ¿ven? Como si fueran una cabecera y piecera al mismo nivel, altos, por eso se suelen suplementar con almohadones rodillos. En este caso, estípite lleva también. Y pasando al el Regency que es el equivalente a hablar del Imperio Inglés, Empire, o Imperio Inglés o Regency previo, es un estilo transicional al victoriano, aparece algo característico que empieza a verse en el siglo XIX, apoyabrazos en ménsula, 4 patas en sable, y un formato de tapizado muy propio de Inglaterra en esta época, queda enganchado entre los dos montantes de las patas laterales. Ven, ahí tenemos el apoyo a brazos en ménsula, que ya empieza a ser importante en todo el siglo XIX y en toda estilística o en todo estilo de cualquier país. Y puede llevar cruceta romana. Es una variante del imperio un poco más liviana. Algunos son más densos y llevan inclusive la base de la curul, hablando de Roma, justamente, porque la curul viene de Roma. La Regency curul con cruceta, que hoy en día los fabricantes te presentan esto como Regency. Lo que no te colocan por ahí es tanto la base curul, sino te colocan 4 sables. Es una mezcla entre la anterior, entre ¿ven? Y termina siendo una silla de fabricación actual, con cruceta, respaldo a la etrusca, ese que enrula para atrás, y abajo con 4 traseras, con 4 sables, en lugar de tener la curul. Pero todo es posible. Y ya en el Regency se anticipa el victoriano. ¿Por qué? Porque empezamos a ver un formato más sinuoso que va a terminar siendo la silla balloon del victoriano. Y tenemos, sí, ya sabemos, trasera sensable en Inglaterra desde la reinana. Eso no cambia a excepción de algunos modelos neoclásicos con 4 patas en estípites. Y en este caso la delantera, como mencioné en los capítulos correspondientes burgueses franceses, la pata en consola. Se las vuelvo a dibujar. La pata en consola parece una cabriolet, pero hace esto, ¿ven? El rulo acá y viene así, no solo acá abajo, sino que enrula acá, ¿ven? Acá, en esta sección de acá. La cabriolet se une directamente. Bueno, eso también está mencionado en todos los burgueses. Y terminando con el victoriano en asientos, bueno, ya saben, el tú y yo, el indiscreto, los sillones que se enfrentan, profundos capitonés y exageraciones, copia de los estilos pasados, todo le viene bien al victoriano, hay infinidad de asientos. Hay un video que subí justamente sobre asientos victorianos. Y la silla balloon, la silla globo, que no es que le falta el tapizado, sino que no lo tiene. Ahí tienen el victoriano silla balloon. El love seat, también llamado tú y yo para enamorados. Fíjense la exageración. Copia todos los estilos anteriores, lo exageran, lo hacen más retacón, más bajo, más voluminoso y hace estos formatos extraños y los decora con infinidad de telas variadas.
El Chester sí es un clásico victoriano único para este estilo, el sillón con el fuerte capitoné de cuero. El sillón dromedario con joroba animal, ese también es un clásico victoriano. El victoriano Berger, a diferencia de Francia, vieron los apoyabrazos son envolventes y no llevan los puñitos tapizados como en Francia. Y aparte es un súper victoriano. Sería equivalente a hablar por ahí de un Napoleón III, aunque Francia siempre tiene su toque francés. Les invito a buscar estos capítulos y comparar, o ver el resumen de Francia después de ver este. Ahí tienen el victoriano un reclinatorio con alusión a lo catedralicio gótico, obviamente que recuerda a lo cristiano, lo que llamamos prieurés en francés. Y esto que está en el famoso Museo Jeffrey, que nos acompañó en toda la secuencia de capítulos ingleses, hay una sala donde se puede ver hacia lo moderno y contemporáneo para que la gente pueda admirar esa secuencia maravillosa de cómo va evolucionando. Después de haber visto todos los estilos del Tudor al victoriano, cómo va evolucionando en los estilos modernos y contemporáneos. Vamos a comparar un poco los interiores, el interior Tudor, que era un interior de pisos de tablas de madera o de pisos en damero oscuros y rosados, negros y rosados, o terracotas y rosados, con techos de cabreada, ventanas de vitrales sencillos, llevan baldaquinos comunes, baldaquinos que no superan los 2 metros, con postes delanteros y muebles de alta talla. Ahí tienen otro interior Tudor, la misma habitación en otra perspectiva. Otra, la misma, fíjense los bulbos de melón en el mueble aparador que hace un ratito vimos. Y la chimenea todavía poco funcional para calefaccionar, pero todavía para colgar el caldero. De boca alta a la inglesa. Y ahí vemos la chimenea Tudor con el arco Tudor, en un interior Tudor, diríamos, no de la época del Tudor, sino más moderno, porque la chimenea es baja, en el sentido de que está planteada para calefaccionar. De las tantas casas Tudor que van a encontrar en sus ciudades. Acá, por lo menos en Buenos Aires, tenemos muchas. Si les interesa, en el capítulo del Tudor, ahí las muestro. Ahí tiene un interior Tudor de casa actual inglesa, ¿no? Donde pueden ver el cartucho pergamino, tan mencionado en varios estilos y sin hincapié en la Edad Media. No es una guacería, es una panelería continua, ventana guillotina, chimenea Tudor, que puede tener el arco Tudor o puede tener un arco en asa de canasta, piso de madera o piso de amero, y ahí tenemos otro interior Tudor también con un techo muy elaborado, que es característico esto de los ingleses, como mencioné hace un rato, una media, más que guacería, es un medio revestimiento de pared con cartucho pergamino. Para llegar a la guacería tengo que un armado de diseño armónico entre cartucho inferior, superior, guardacantos. Así fuera una media guacería. Y ven el arco Tudor en la chimenea. Ya vemos los azulejos de Delft que mencioné, que tienen influencias. Y ahí está otro interior Tudor con la cama y los infaltables bulbos de melón. Creo que eso quedó muy claro. Lo que más les queda a mis alumnos siempre es el bulbo de melón. Y ahí ven, un interior Tudor dibujado de los que aparecen en los clásicos libros de historia del mueble. Recomiendo el libro de Claret Rovira para ingleses. También está el Feducci, que es un libro universal. Y pasamos a un interior William Mary con todas las influencias holandesas, en la cerámica de Delft, el gusto por la pasamanería, ya introducción de alfombras que se utilizan para cubrir a modo de mantelino en el piso, y ambientes más elegantes con la guacería. La guacería surge en Inglaterra a partir del William Mary. En el capítulo correspondiente conté por qué había estas influencias y por qué María le encantaba la decoración. María era un Estuardo y Guillermo era Orange. Y aparte, todas las influencias holandesas que vienen entrando a través de la Compañía de Indias se van aplicando a este estilo inglés y también a los estilos continentales, como los franceses. Bueno, ahí tienen otro interior, miren la elegancia, y un interior William Mary actual, donde lo que destaca es la media guacería o la guacería completa, sencilla, y todos los muebles haciendo juego.
En cambio, ven, cuando hablamos de baldaquino, ya no son baldaquinos, vieron, bajos, sino son baldaquinos altos, con plumas, tipo al imperial, porque estamos entrando en la etapa correlativa a Luis XIV. Entonces el baldaquino es al imperial, de mayor altura, con penachos de plumas, postes delanteros, telas abundantemente decoradas, tipo brocato y damasco. Y este es el interior reinante, donde sí aparece más remarcado el tema de la boiserie, el uso de los colores agua marina que mencioné, la araña holandesa, el frontis partido en cuello de cisne, a veces con el emblema de Hannover sobre la chimenea inglesa, sobresale o se integra con la pared, chimenea moderna en el sentido funcional, es baja, entonces se combustiona bien, haciendo juego los morrillos, puede venir piso de parqué a la francesa o piso de tablas, ambos pisos son viables para el Queen Anne, es el barroco inglés el Queen Anne, y ahí se puede ver en una habitación de época cómo se utiliza ese color, agua marina, azulado verdoso. Este es el interior Queen Anne de la época colonial, porque, a ver, el Queen Anne es todavía colonial para Norteamérica y las colonias inglesas. A partir recién de la independencia, en la época de Chippendale, es que en el Sheraton, el Adams, el Regency, ya sí son estilos federales. Pasa lo mismo, por lo menos acá en la Argentina, que hablamos de estilo federal, de la época de Rosa, siglo XIX, con el gusto victoriano que se impone por aquellos tiempos. Bueno, qué importante todos los aportes que vimos holandeses, como la tela de chintz, que vemos en las cortinas, la ventana guillotina, el gusto por la pasamanería. Este es un interior más rústico de nivel. Fíjense que en vez de tener tapizado, tiene anea, que es esos tientos de paja. Otro interior Queen Anne colonial, pero norteamericano. Es más simple, el norteamericano utiliza una sola pared completa en boiserie, utiliza piso de tablas de encina, no se va a un color tan sofisticado como el agua marina, sino un turquesa. Y ahí volviendo un poco a la secuencia, nos toca un interior Chippendale que estudiamos extensamente en el capítulo correspondiente. Chippendale, que es más afrancesado, más elegante, si bien sigue utilizando la chimenea inglesa, que se integra con la pared, va a darle el gusto a sus particularidades, como una pared entelada, una chimenea con un gusto que está diagramado en una repetición de motivos en la parte del friso, el frontis partido con la doblez enfrentada y variedad de mesitas de todo tipo porque él es el rey del confort. Ahí se ve nuevamente, bueno, recuerden cómo era el respaldo Chippendale, más en forma de trapecio con splat central, traseras en sable y delanteras en cabriolet, garribola o pie de burro, como comparte con el Reinal. ¿Ven? Vale gustar mucho lo neoclásico a Chippendale para armar las boiseries. Son medias boiserías y se luce el trabajo de estas tapicerías que él encarga a su propio taller. Tenía un taller integral donde te integraba toda la decoración llave en mano. Es un gran diseñador que quiebra un poco la historia de la decoración. Otro interior Chippendale, son muy luminosos, muy a la francesa en ese aspecto, pero muy al inglés en todo el resto. Ahí está el detalle de la exquisita boiserie, como destacan siempre las pilastras con aristas acanaladas en todo el armado de la boiserie, lo van a ver constantemente. Otro interior Chippendale con mesitas de juego, siempre elaborando gran cantidad de muebles auxiliares, mesitas, plegables, el sirviente mudo, muebles expositores que ya arranca esta historia de Guillermo María, una casa de muñecas del siglo XVIII, cómo se vestía en la época de Chippendale, como en la época de María Antonieta. Pasando al Adam, estilo neoclásico, bueno, todas estas imágenes hermosas de la Zion House que estudiamos para ver el capítulo Adam Hepplewhite. Muy neoclásico, alusión a lo pompeyano, a lo romano, a los estilos pompeyanos, el célebre salón con ese piso espectacular hecho en argamasa coloreado, un salón muy romano de la Zion House. Este salón distribuidor, un comedor Adam, y siempre recuerden que el techo hace juego con los pisos en Adam. En el anterior también se veía ese detalle, ¿ven? Y los respaldos en lo que vimos. Otro interior Adam, bien, el gusto por lo pompeyano, por lo grecolatino, por los estucos, más que nada por Roma, en especial por Pompeya.
Y el Sheraton, que dentro de esta línea de estilos neoclásicos del siglo XIX nos plantea un interior muy fino, con todo el mobiliario Sheraton y el gusto por las cortinas con alzapaños, con efecto corbatero, con cantonier y con bandó, arañas de gusto más parecido al imperio. Este era un piso que les comenté en su momento que era pintado. Y un interior Regency gusta más del efecto arco de medio punto a la romana, draperías, emblemas romanos, porque es el imperio. Ahí tienen la comparación, cómo es con el interior victoriano. Y bueno, sobrecargado, superabundancia de adornos, variedad de motivos y texturas, un mix de todo. Texturas, tipos, motivos, estilos, lámparas con luminarias que llevan fanales o tulipas, colores potentes, otro interior victoriano. Otro más, porque ahora está de moda de nuevo a través del maximalismo y mencioné los capítulos correspondientes a través del shabby chic y toda la línea de producción de la célebre diseñadora Laura Ashley. Telas, empapelados. Y este es un inglés contemporáneo, porque siempre apunto a que ustedes puedan aplicarlo hoy en día, donde rescatamos una construcción, ya se ve por el parque, con bow windows originales de la vivienda, pero que se le agrega esta cuestión de contracté muy propia de esta época, donde se hace alusión a elementos de anticuario para dar un toque más inglés o más de época, o más de viajero. Me recuerdo que en todas las exposiciones donde se presenta, como en Casa Foa, donde se presenta algún interior de este tipo, la alusión a una persona que ha viajado, un mapamundi, mapas, un telescopio, un catalejo. Un Tudor actual, en las casas Tudor actualmente, la gente reside, vive, hay muchas, por ejemplo, aquí en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, son más bajas que las originales de época. ¿Cómo se lo decora? Se le puede agregar, por supuesto, alfombras orientales. Ahí tienen, ven, un William and Mary, un damero, un interior con damero, continuando la secuencia cronológica, blanco y negro. En el Tudor eran rojos y negros, y la sillita característica que ya hemos estudiado. Y un neoclásico actual, miren, así un Adam, un Hepplewhite, un Sheraton, ¿cómo los adaptamos hoy en día? Colocando gran variedad de lámparas de pie, con pantallas plisadas, con ánforas como bases, armando un rincón de living a la usanza actual, con un coffee table. Este es un victoriano Chester actual, están de ultra moda. Los sillones Chester, hay variedad de fabricantes actuales. Se los recomienda en cuero, pero otros los fabrican en otro tipo de telas, bueno, cuero. Y siempre es un estilo maximalista. Y hasta acogedor, porque se permite el llevar algunos motivos como los escoceses, que serían más propios para una vivienda rústica, o más doméstica si quieren. Bueno, este es un victoriano Chester actual, un victoriano actual, ¿ven? Donde se mezcla un poco lo rústico para que no quede tan poderosamente cargado y burgués. Y bueno, los dejo con esta imagen final. Este es el resumen de ingleses. Se entiende bien si vieron los capítulos correspondientes. Y si vieron todos los capítulos correspondientes y también estudiaron lo francés, esto pueden compararlo con el resumen francés. Aquí ya se termina la historia del mueble inglés. Está completa en el canal. Seguiremos con otros estilos más modernos, contemporáneos y también el Biedermeier alemán, que integra de la historia del mueble un destacado para tener en cuenta en la decoración actual. Muchas gracias y espero que les haya sido útil. Gracias.